Primero agradezco su presencia. Qué bueno que los tenemos aquí reunidos porque la intención es precisamente multiplicar la información y me parece que estamos todos los que tenemos que estar. Como sabemos, no hay plazo que no se cumpla y estamos cerca del mes de mayo, mes en que debamos cumplir con nuestra declaración de situación patrimonial. Sabemos que existen muchas dudas, que el magisterio no estaba antes obligado a presentar declaración de situación patrimonial y eso lo hace especial porque siempre cuando nos enfrentamos a algo nuevo, pues indudablemente hay incertidumbre por parte de todos. Pero lo primero que les queremos transmitir como la Secretaría de la Contraloría es que no tengamos miedo, que no tengamos temor a esta nueva obligación que a partir de este año van a tener todos que cumplir. No hay que temer, vendrán aquí en la pantalla una imagen muy conocida de la película del Aro, que a todos nos da un poquito de miedo, pues para recordarles que no hay que temer. Estamos aquí para ayudarles, para servirles, y sé que no va a ser la única ocasión que nos vamos a ver, porque estamos planeando también llevar a cabo un taller ya durante el mes de mayo para que podamos también de manera directa poder tener nuestros equipos de cómputo a la mano e ir paso a paso llenando nuestra declaración. La intención es que tengamos un producto terminado y que producto de esos talleres salgamos ya con nuestra declaración presentada y que puedan ustedes transmitir esta información a mucho más docentes. Este es un proceso fácil y sencillo, no es algo complicado. El formato los va a ir llevando de la mano para llenar su declaración de situación patrimonial y lo vamos a ver a continuación. Empezaremos primero por ver qué es la declaración de situación patrimonial y de intereses. La declaración no es más que otro de tantos instrumentos jurídicos y administrativos que nos sirven para la transparencia y la rendición de cuentas. Nosotros sabemos que como ciudadanos siempre tenemos la inquietud de saber hacia dónde se aplican los recursos públicos. ¿Qué se hace con los recursos públicos? Y es por eso que a través del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción se estableció esa obligación, ese instrumento más para que la ciudadanía pueda conocer a dónde van a parar los recursos públicos, que me parece que a todos nos interesa saber qué pasa. Bueno, pues la declaración es un instrumento, es un mecanismo que nos va a ayudar a transparentar esos recursos, sobre todo porque como servidores públicos sabemos que se nos paga un salario con los impuestos de la ciudadanía y es por eso que debemos rendir cuentas. ¿Quiénes deben declarar? Esa es la pregunta que todos se hacen. Bueno, todos los servidores públicos, incluyendo aquellos que estén bajo el régimen de honorarios. ¿Quiénes son servidores públicos? De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución Federal y de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, los servidores públicos son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal, local y municipal. Sabemos que la administración pública es multidisciplinaria. Encontramos trabajando dentro de lo que es los servicios que brinda el Estado, tanto a maestros como policías, personal de salud, biólogos, arquitectos, etcétera. Y muchas veces no se tiene la noción de que se tiene el carácter de servidor público. Pero precisamente los servidores públicos somos aquellos que ayudamos con nuestro trabajo a que el Estado pueda prestar todos esos servicios de seguridad pública, de educación, salud, etcétera, a la población. Por eso es que somos servidores públicos. La administración pública tiene que transitar también para que los servidores públicos vayamos conociendo cada día más este campo tan complejo que es la administración pública, en donde convergen, como ya lo comentamos, diferentes disciplinas. Muchos se preguntan, ¿por qué debo declarar si yo no soy corrupto, si no me robo ningún peso, si gano muy poquito y no tengo bienes que declarar? Bueno, en principio es una obligación legal y sabemos que las obligaciones son algo que debemos de cumplir. Y no es tanto por lo que ganemos o si ganamos mucho o poquito, sino simplemente porque es nuestro deber
como servidores públicos. Los servidores públicos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y una de esas obligaciones es precisamente presentar nuestra declaración de situación patrimonial y de intereses. ¿Qué tipos de declaraciones existen? Bueno, pues tenemos en principio que hay 3 tipos de declaración de situación patrimonial que se denominan de inicio, de conclusión y de modificación. La declaración de inicio se presenta cuando una persona por primera vez ingresa en el servicio público, o bien ya estuvo en el servicio público, pero tiene con posterioridad un reingreso. La de conclusión se presenta cuando terminamos ese servicio, y tenemos la de modificación, que es la que nos interesa en este momento. Bueno, ¿cuándo se presenta la de inicio y conclusión? La de inicio, dentro de los 60 días naturales siguientes a que tomamos posesión del cargo o de la comisión que vamos a desempeñar. La de conclusión, cuando terminamos el cargo, 60 días naturales después de que concluimos. ¿Qué quiere decir días naturales? Bueno, todos los días del año se cuentan, incluso sábados, domingos y días festivos. Sin embargo, ahorita vamos a dedicarnos a la de modificación. ¿Por qué? Porque sabemos que muchos maestros ya llevan una carrera de muchos años de servicio y originalmente no tenían la obligación de presentar la declaración de inicio, tampoco la de conclusión. Es hasta este momento en que van a declarar por primera vez y lo van a hacer a través de la declaración de modificación patrimonial. Bueno, en atención a esta declaración, les comento que se presenta de manera anual y se presenta durante el mes de mayo de cada año. No antes, no después, sino dentro del mes de mayo. Porque si lo hacemos antes, incluso muchos de sus compañeros ya se han presentado aquí con nosotros en las instalaciones y les agradecemos enormemente el entusiasmo que tienen por cumplir con esa obligación. Sin embargo, si se presenta antes, para la ley, se tiene por extemporánea, lo mismo que si se presenta después del plazo previsto por la ley, que es dentro del mes de mayo. Por ello es que los invitamos a que la presenten en tiempo y forma, es decir, durante el mes de mayo. Esa es la fecha límite que tenemos hasta este momento para presentar la declaración, el 31 de mayo del 2021. ¿Qué pasa si no declaro? Esa es la pregunta también que constantemente nos hacemos. Bueno, si yo no declaro, inmediatamente se va a iniciar una investigación en contra del servidor público por presunta responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Les decía que la declaración es una de las obligaciones que tenemos como servidor público. Y si no declaro, me pueden inhabilitar de 3 meses a 1 año. Es decir, me pueden imponer una sanción, porque ya dijimos, es una infracción a un deber que tenemos como servidores públicos. ¿Qué es la inhabilitación? Bueno, la inhabilitación es de las peores cosas que le pueden pasar a un servidor público, porque en pocas palabras quiere decir que incumplí con mis deberes, que incumplí con un deber que yo tenía como servidor público. Y precisamente por eso es que me separan del cargo. La inhabilitación incluye o implica la destitución del cargo. Y yo no puedo desempeñarme como servidor público dentro de ese plazo que me fijen como sanción. Puedo dedicarme a cualquier otra cosa, pero no puedo ser servidor público. La siguiente información es de suma importancia para ustedes y para los servidores en general. Estos son los documentos que debemos de tener a la mano para poder cumplir con nuestra declaración de situación patrimonial. Si nosotros tenemos toda esta información ya previamente ordenada, ya previamente recopilada, van a ver que el ejercicio es sumamente fácil. Solamente necesitamos, desde este momento, ir consiguiendo toda esta documentación para que entonces se nos facilite todo el proceso. Vamos a necesitar la CURP del declarante, de nuestro cónyuge, si es que somos casados, concubino, concubina o dependientes económicos. El RFC como clave del declarante,
cónyuge, concubino y o dependientes económicos. Un correo electrónico, de preferencia el personal, porque en el institucional resulta que a veces cambiamos de trabajo, se deshabilita nuestra cuenta de correo y después necesitamos una nueva contraseña y ella conlleva un proceso. El acta de matrimonio, comprobante de domicilio, currículum vitae, recibos de nómina o declaración fiscal, constancia de estudios y fecha de expedición, cédula profesional, título, certificado, constancia última, etcétera. Porque esa información nos van a pedir en cada uno de los formatos. No se preocupen porque esto se los voy a compartir a través de la maestra Ivonne, a través del maestro Eliasín. Les vamos a compartir esta información para que ustedes la tengan a la mano, con independencia de algunos trípticos, algunos folletos que les vamos a hacer llegar de manera próxima, para que ustedes tengan acceso a toda esta información y la puedan multiplicar. Bueno, necesito también contar con escrituras públicas y o contratos de bienes inmuebles, porque los inmuebles que yo tenga bajo mi poder o de los que yo sea propietario, también van a ser parte de mi declaración. Y no voy a poder contar con la información si no tengo esto a la mano, como el notario público ante el que se celebró el contrato, a quién le compré, ya sea un terrenito, una casa, un departamento, qué datos quedaron inscritos en el registro público de la propiedad, en qué fecha realicé la operación, cuál fue el valor de esa casa, cuál es la superficie de construcción, la superficie del terreno, datos que voy a tener a la mano si tengo mi escritura pública. También necesitamos la factura de vehículos y bienes muebles, porque nos van a pedir la información relacionada con los vehículos, ya sean motocicletas, cualquier vehículo automotor que nosotros tengamos, nuestro carrito, nos van a pedir incluso el número de serie, número de motor, placas, modelo, características, y todo eso lo vamos a encontrar en la factura. Vamos a requerir también de contratos y estados de cuenta bancaria, contratos y estados de cuenta de gravámenes y adeudos, porque también viene un apartado de gravámenes o de adeudos y nos van a pedir el saldo que nosotros estemos adeudando a la fecha en que estamos declarando. Comprobante de percepción de sueldo o de otro tipo de ingreso, sus recibos de pago que les lleguen de manera electrónica o sus comprobantes que tengan de las prestaciones que ustedes reciben, tanto de su salario de manera mensual, ahorita vamos a ver lo relacionado con el salario, como aguinaldos, compensaciones y todas las prestaciones que ustedes perciban. Actas constitutivas de sociedades y asociaciones, oficio de presentación o donde conste el nivel y tipo de plaza en el caso de docentes. Muy bien. ¿Cómo presento mi declaración? La declaración la vamos a presentar en línea a través del portal habilitado por la Secretaría de la Contraloría. Ahí pueden ustedes ver el link con el que nosotros vamos a accesar al sitio para realizar nuestra declaración. declaranet.morelos.gov.mx. Solo les comento que precisamente para efecto del cumplimiento en tiempo y forma, si ustedes le dan clic en este momento a esa liga, no les va a aparecer de momento absolutamente nada, porque se va a habilitar a partir del 1 de mayo del año en curso para que puedan presentar su declaración patrimonial y no la presenten ni antes ni después. Esta es la página que se va a desplegar cuando ustedes accesen a ese link. Para ingresar, el sistema les pide la CURP. Por eso es muy importante que la vayan teniendo a la mano y que la tecleen de manera correcta, porque a veces un 0 parece una O y ya desde ahí empezamos a tener problemas. Una vez que tecleamos nuestra CURP, nos van a pedir que indiquemos un correo electrónico. Hay que señalar un correo electrónico personal, porque inmediatamente nos van a mandar una notificación y una vez que abran ustedes esa notificación, se va a activar el sistema para que ustedes puedan ingresar. En esta declaración viene algo muy importante. El sistema está homologando
9 cargos de servidores públicos. Tendremos que verificar cada uno de nosotros en cuál de esos cargos cabe el que nosotros tenemos. Vamos a ver cómo lo vamos a homologar. El sistema por default nos da 9 cargos, que vamos a ver a continuación cómo homologarlos. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque hay dos tipos de declaraciones que se pueden presentar. Cuando nosotros ingresemos al sistema, nos van a pedir que indiquemos que seleccionemos una declaración, ya sea declaración completa o declaración simplificada. La declaración completa, que contiene un mayor número de formatos que llenar, será presentada por quienes tengan el nivel de jefes de departamento en adelante, y la declaración simplificada por quienes tengan niveles inferiores a los jefes de departamento u operarios. Ya sé que ya están empezando a tener dudas desde aquí, pero bueno, vamos a ver ciertos parámetros que nos van a servir para la homologación de las plazas. Y aquí tenemos las categorías a declarar. Vamos a hacerlo en función de los salarios. Las personas que ganen de 3,000 a 6,500 pesos van a declarar como operativo u homólogo, mientras que los enlaces u homólogos se considerarán aquellos cuyo salario mensual oscila entre los 6,501 a los 7,999 pesos. A partir de 8,000 pesos de ingreso mensual a 12,000 pesos, se va a estimar que estamos en presencia o en una plaza que puede homologarse a la de jefe de departamento. Un subdirector de 13,000 a 17,000 pesos, un director de área de 18,000 a 29,000 pesos, un director general de 30,000 a 45,000 pesos, subsecretario de 46,000 a 60,000 pesos, secretario de Estado de 70,000 a 90,000 pesos y presidente de 100,000 pesos en adelante. Esos son los parámetros que nos van a servir de referencia para poder homologar la plaza o el cargo que nosotros vayamos a declarar dentro de las categorías que nos permite el sistema, porque por default son las únicas categorías que nos indican. La declaración simplificada, como les decía y como su nombre le indica, es aquella que tiene menos campos que rellenar. Si ustedes ven en el listón del lado izquierdo que aparece en negro, verán que son alrededor de 6 campos los que tienen que llenar, en donde se establece cuáles son los datos del cargo que se va a declarar, cuál es el salario mensual que se percibe y algunas otras cuestiones relacionadas con las constancias de estudios, con ingresos mensuales y nada más. Mientras que si nos vamos a la declaración completa, vamos a encontrar que existen una serie de rubros más que ahorita vamos a verificar. Tratándose del personal docente y de salud, sé que tienen grandes dudas. Ya se había comentado con la Secretaría de la Función Pública, me parece que en algunas reuniones también que tuvieron, que todos aquellos maestros a los que se les pague su salario a través del FONE van a declarar aquí en la Secretaría de la Contraloría. Bueno, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, pero hay personas que a veces tienen 2 o más plazas y dicen, bueno, ¿qué pasa si tengo una plaza federal que no me pagan con FONE o estoy bajo otro esquema? En ese caso, deben de presentar su declaración ante la Secretaría de la Función Pública. Pero si es estatal o su pago se lo realizan a través del FONE, tienen que presentar la declaración ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos. Sabemos que a veces tienen 2 o más plazas de carácter estatal también, o tienen horas de diferentes asignaturas. Entonces, ¿cuál debo declarar? En este caso, la que van a declarar va a ser la de mayor rango o mayor ingreso, señalando en el rubro de observaciones que se cuenta con otras plazas, indicando denominación y clave de estas. Ahorita vamos a ver que todos los formatos de la declaración tienen un apartado de observaciones, precisamente para hacer todas las aclaraciones que ustedes estimen convenientes. ¿Qué periodo debe abarcar la información de mi declaración? Ojo, esta información es muy importante. Por lo que respecta a los ingresos, solamente voy a declarar los que vayan de enero a diciembre del año 2020.
Un año que no se nos puede olvidar por todas las cuestiones que están pasando en relación a la pandemia y demás, que ha sido un año muy complicado y muy distinto a los demás. Pero bueno, en relación a los ingresos, les reitero, únicamente se va a declarar lo relativo al mes de enero a diciembre del año 2020. No así por lo que respecta a los bienes inmuebles, a los bienes muebles y demás bienes que nosotros tengamos, porque como es la primera vez que vamos a declarar y anteriormente no lo hacíamos, no se cuenta con el registro de sus bienes inmuebles, muebles, vehículos, etcétera. Ahora vemos la declaración completa. Este es el formato que ustedes van a ver cuando abran el sistema. Si se fijan en el listón negro que aparece del lado izquierdo, los campos a declarar son muchos más que aquellos que se establecen para la declaración simplificada. ¿Y quiénes decíamos vamos a presentarla completa? Los que tengamos el cargo de jefe de departamento hacia arriba. En este listón negro les va a aparecer del lado izquierdo un semáforo rojo o verde. El semáforo rojo, cuando ustedes empiecen a llenar los campos, van a ver que nos indica que no hemos completado nuestra declaración. Algo nos hace falta por llenar. Cuando veamos un semaforito rojo ahí, piquémosle otra vez en el rubro que nos esté ahí mencionando que está en semáforo rojo para ver qué información nos falta. Una vez que cambie a verde, quiere decir que está completo y entonces podemos seguir en el sistema. Si se fijan, esa pantallita también tiene un cuadrito verde y otro azul. En el verde nos sirve para ir guardando la información, porque podemos hacer nuestra declaración no nada más en un momento, sino también podemos hacerlo en varios momentos, tomándonos unos 15 minutos del día para irla preparando. Si ustedes van guardando su información con el botón verde, tengan la certeza de que ahí la van a encontrar la próxima vez que ingresen al sistema. Y el botón azul nos sirve para tener una vista previa de qué es lo que hemos llenado hasta ese momento. Bueno, como parte de los formatos está la declaración de ingresos. ¿Qué debo declarar? El total del salario, con excepción de los impuestos. Aquí tenemos que señalar todos los ingresos obtenidos durante el periodo que se declara: sueldos, salarios, compensaciones, primas, aguinaldo por otros servicios prestados, etcétera. Recuerden lo que dijimos hace rato, solo nuestros ingresos de enero a diciembre del año 2020, además de los ingresos del cónyuge, concubino y dependientes económicos, si es que los tienen, que hayan obtenido durante el periodo que se declara. Declaración de muebles. ¿Qué debo declarar? Los bienes muebles de los que el sujeto obligado sea propietario. Aquí nos va a pedir el formato que indiquemos los datos de adquisición del bien, fecha de la operación, descripción, valor, datos de factura, etcétera. Por eso el listado de documentos que les señalábamos hace ratito deben tener a la mano para facilitar el llenado de la declaración. Aquí les mostramos a manera de ejemplo los campos que van a declarar en el caso de bienes muebles. Nos pide una serie de información que los van ustedes a encontrar en la factura respectiva. El formato nos va a ir llevando de la mano. Así tenemos también otro formato para bienes inmuebles. ¿Qué debo declarar? Los bienes inmuebles de los que el sujeto obligado sea propietario o respecto de los cuales tenga un derecho real. A lo mejor tengo un usufructo respecto de algún terrenito, y aquí también a lo mejor tengo una casa. Sabemos que en el estado de Morelos hay muchos inmuebles que no están bajo el régimen de propiedad privada, sino que están como comunal o ejidal. En ese caso hay que señalar el bien. No vamos a señalar obviamente datos relacionados con escritura pública, pero en el apartado de observaciones vamos a señalar que contamos con una constancia de posesión expedida por quién y de qué fecha, que nos ampara con derechos respecto de ese inmueble. Vamos a indicar aquí, para aquellos que sean obtenidos mediante escritura pública, los datos de adquisición del bien, la fecha de operación, la descripción, valor, datos de la escritura, etcétera, así como datos de registro también del bien inmueble. Les muestro aquí en pantalla cuáles son los campos a declarar por los bienes inmuebles. Nos pide que indiquemos cómo lo adquirimos,
si fue de contado, si fue a través de un crédito. Nos va a pedir también cuál es la superficie de ese bien, cuál fue el valor, a quién se lo compramos, entre una serie más de requisitos que les comento. A lo mejor ahorita les es un poquito difícil verla por el tamaño de sus pantallas, pero les vamos a hacer llegar esta información para que la puedan ampliar también y ustedes tengan una guía antes de llenar su declaración y poderse involucrar con estos formatos. Declaración de vehículos. ¿Qué debo declarar? Los vehículos automotores de los que el sujeto obligado sea propietario. Indicar los datos de adquisición del bien, fecha de la operación, descripción, marca, modelo y especificaciones. Valor, datos de factura, número de placa, número de serie, etcétera. Van a ver aquí los campos que nos piden para la declaración de los vehículos, que igual nos pregunta la fecha de adquisición, cómo lo adquirimos, de quién lo adquirimos, la marca, el tipo, número de serie, número de placas, etcétera. Bueno, sé que muchas de las dudas que tienen también están relacionadas con su información que van a proporcionar, porque sabemos que hay información sensible, como por ejemplo al llenarlo de sus dependientes económicos, pues quizá van a estar poniendo el nombre de sus hijos. Sin embargo, les podemos decir que no se preocupen. Existe a nivel nacional y en el estado de Morelos una ley que protege los datos personales, esos datos sensibles. Nosotros que tenemos la obligación de resguardar esa información, tenemos que sujetarnos a esas disposiciones legales y por ningún motivo podemos entregar a extraños esa información que ustedes van a declarar. Esos datos permanecen resguardados y únicamente se les pueden proporcionar a ustedes cuando lo soliciten o bien a un juez o un ministerio público en el remoto caso de que se llegaran a requerir porque se está iniciando algún proceso de carácter judicial. De lo contrario, tengan la certeza de que no podemos compartir ese tipo de información. Solo sí les voy a pedir aquí que estén muy atentos y esto grábenselo muy bien porque el formato de declaración contiene un rubro en donde se pregunta si quieren hacer pública su información personal. Si ustedes ponen que sí, automáticamente va a aparecer publicada esa información y posteriormente ya no lo podemos cambiar porque fue voluntad de ustedes poner que sí querían hacer público su información personal. Entonces aquí mucho cuidado. Lo ideal es poner que no queremos hacer pública esa información personal para no meternos en ningún conflicto de que se ventile información de más. Les repito, solo se va a hacer con su autorización, por eso mucho cuidado al momento de llenar ese formato. Si ustedes se dan cuenta, se dice que la obligación abarca, dijimos, presentación de declaración de situación patrimonial y de intereses. ¿Por qué de intereses? Bueno, esta se presenta cuando existe una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo del servicio público en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Por ejemplo, que ustedes anteriormente no tuvieran, que tuvieran la oportunidad de ser accionistas o de pertenecer a una empresa que está prestando servicios para el gobierno del estado o está relacionado con alguna cuestión de adquisiciones. Pero resulta que eso lo venía haciendo desde antes y ustedes recién se acaban de convertir en accionistas o algo similar. En ese momento surge ese conflicto de intereses que de buena fe tenemos la obligación de declarar para que no se piense que lo estamos haciendo a propósito, sino que fue una situación circunstancial. Por eso tenemos la obligación de señalar si es que tenemos algún conflicto de intereses dentro de esta misma declaración de situación patrimonial y de intereses en el mes de mayo de cada año. Pero si llegara a presentarse algo similar durante cualquier momento o cualquier otra época, de inmediato pueden declararlo ante la Secretaría de la Contraloría para evitar que se piense que lo están haciendo con dolo o con mala fe, sino que se haga una valoración de la situación y ya les puedan confirmar si es que no están incurriendo en una situación que afecte su imparcialidad y el desempeño de su servicio público. Muy bien.
Preguntan también si hay disposiciones especiales con motivo de la pandemia que estamos viviendo. Para evitar la exposición y filas innecesarias aquí en la Secretaría de la Contraloría, que pudieran propiciar o generar un riesgo de contagio, estamos nosotros solicitando la colaboración de las UEFAs, de cada uno de los organismos, para que a través de ellos puedan ustedes presentar sus acuses de la declaración de situación patrimonial. Les vamos a señalar de 2 a 3 fechas para que ustedes puedan verificar en qué fecha les acomoda más presentarla y no tengan que venir hasta acá a hacer filas o a exponerse de manera innecesaria. Lo que queremos es colaborar para que todos puedan cumplir con la presentación de la declaración. A nosotros no nos interesa que lo sancionen, a nosotros nos interesa que puedan cumplir y tengan la certeza de que estamos aquí para tratar de ayudarlos, para tener ese acercamiento y que podamos orientarlos en el momento en que ya ustedes tengan una duda específica al momento de presentar la declaración. Tenemos unas recomendaciones finales. La primera, no dejes tu declaración para último momento. Evita preocupaciones y procesos innecesarios. Y anteriormente habíamos dicho que si no se presenta la declaración, puede haber una sanción. Primero, se inicia una investigación en contra del servidor público y de ahí deriva la sanción. Pero les repito, lo que queremos es ayudar al cumplimiento, no sancionarlos. Segundo, atiende la guía de instrucciones o instructivo. Ese instructivo nos pide, entre otras cosas, declarar con cifras cerradas, sin utilizar símbolos ni espacios intermedios. Les voy a compartir también a través de la maestra Ivonne y del maestro Eliasín la guía de instrucciones para que ustedes la tengan a la mano. Localiza el link para presentar tu declaración, para que se vayan familiarizando con el mismo y ya una vez que llegue el mes de mayo, sepan dónde está sin mayor problema. Recomendamos también usar una computadora o una laptop para el llenado, porque a veces se utilizan teléfonos inteligentes, pero no cabe todo el campo de la declaración y a veces queda fuera de la visión lo que es el botón de guardar o bien de vista preliminar e incluso para enviar la declaración. Por eso, recomendación, usen computadora o laptop para el llenado. Tengan a la vista la documentación recomendada, porque ello facilitará el llenado. Cualquier cosa que deseen aclarar, lo pueden hacer en el rubro de observaciones. Ese rubro está al finalizar cada uno de los formatos de la declaración de bienes. Le recomendamos también presentar su acuse a través de la UEFA para evitar filas y exposición innecesaria, así como también que impriman el acuse de su declaración en una misma hoja por ambas caras, porque a veces, con tantas prisas, puede ser que su acuse haya quedado impreso en 2 hojas y que por ahí la UEFA a lo mejor no tuvo el suficiente cuidado, se voló una hoja y resulta que no está completo su documento y no se tiene por presentada su declaración. Entonces, cuidado, la recomendación es póngale bien una grapa bien fuerte o bien en la misma hoja, impriman de los 2 lados. Favor de firmar el acuse con tinta azul para evitar que nos vayan a dejar una copia en lugar de su original y que se tenga por no presentado su acuse. Les recomendamos llenar la declaración en un solo momento para evitar bloqueos del sistema. Pero si no pueden hacerlo, también vayan guardando la información, así como un documento de Word, donde ustedes van redactando y le van guardando, así va a pasar lo mismo con la declaración. Pueden hacerlo en diferentes momentos, pero no olviden darle guardar constantemente. Si no hay información que declarar en alguno de los apartados de la declaración, ya sea que no tengamos bienes inmuebles, o no tenemos un vehículo, o no tenemos ningún adeudo, asegúrense de dar clic en la opción que viene hasta arriba, donde dice ninguna, porque si nosotros tratamos de seguir con el llenado, pero no damos clic en ninguna, no nos va a permitir el formato seguir avanzando en la declaración. Enviada la declaración, no hay posibilidad de modificar la información registrada. Por ello, se le recomienda revisarla exhaustivamente. Ya veíamos que existe un botoncito azul de vista preliminar antes de que seleccionen la opción de envío. Siempre, cada vez que llenamos un formato, podemos ir a ver la vista previa.
para cerciorarnos de que pusimos la información correcta. Verifica que estés ingresando a la plataforma correcta. Ya les dimos el link para que ustedes se vayan familiarizando con el mismo. Y si tienen duda, llamen ahí le estamos proporcionando los números telefónicos de la Secretaría con 777-329-2200, extensión 1919, 1928, 1927 y 1908. Hazlo con tiempo para evitar saturación de líneas. Bueno, pues estamos abiertos a sus preguntas, sabemos que debe haber muchas. También sabemos que de momento es hasta un poco tedioso, un poco aburrido estar escuchando este tipo de recomendaciones porque no tienen a la mano el formato ni han ingresado al sistema. Sí les comento de antemano que estamos preparando ya un taller para que una vez quede el 1 de mayo y durante la primera semana podamos trabajar con ustedes ya con sus computadoras a la mano para que vayan llenando los formatos y en el momento en que se atoren, nosotros los podamos asistir. La finalidad es que al terminar el taller tengamos un producto terminado, que los maestros puedan presentar oportunamente su declaración. Estamos aquí abiertos para todas sus dudas, estamos aquí para atenderlos y créanme que con la mejor disposición de que esto pueda salir lo mejor posible y lo que queremos es que Morelos cumpla al 100 con todo su personal docente y créanme que lo de la sanción es lo que queremos evitar y dejarlo. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.